Hola, ¿cómo están? Vamos a dedicarnos a trabajar un concepto sumamente importante en investigación, que es el concepto de variable. Cuando nosotros llevamos adelante una investigación, un estudio, hay aspectos, características que nos interesa indagar, que preguntamos. Por ejemplo, si estamos haciendo una encuesta, vamos a suponer, estamos haciendo una encuesta en un grupo de estudiantes. Podemos preguntar cosas como la edad, la carrera elegida, cantidad de materias aprobadas, expectativas laborales. En fin, podemos tener un cuestionario en una encuesta con un montón de preguntas. Cada una de esas preguntas que nosotros hacemos representa justamente una variable, es decir, una característica de la cual queremos recoger datos, queremos observar, queremos medir. Entonces, cuando preguntamos en una encuesta, ¿cuántos años tenés?, estamos preguntando, estamos consultando sobre la variable o característica edad. Cuando preguntamos en esta encuesta de estudiantes ¿cuál es tu carrera?, estamos interesados en la característica carrera elegida. Y así podríamos decir que cada una de las preguntas que aparecen en un cuestionario están tratando de recoger esos datos con respecto a la variable que nos interesa, a la característica que nos interesa estudiar. Entonces, vamos a definir qué es una variable. ¿Qué es una variable? Podemos decir que una variable es una característica que varía y que se puede medir. Varía justamente porque de persona a persona que yo encuesto, la observación que obtengo puede ser distinta. Ejemplo, si yo estoy midiendo la característica, estoy estudiando la característica edad de los estudiantes, un encuestado me va a decir 20, el otro 25, el otro 26, el otro 32. O sea, la variable es la misma, la variable es edad, pero esa característica va a ir cambiando, por decirlo de otra manera, las respuestas que voy a obtener son distintas de acuerdo al encuestado. Por eso decimos que es una característica que varía. Y también decimos que es una característica que se puede medir. La idea de medición significa que nosotros pretendemos vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. ¿Qué quiere decir esto? La idea de medición, en general, la tenemos asociada a, por ejemplo, tomar
un centímetro y medir, por ejemplo, el largo de una habitación, ¿sí? O medir la estatura de una persona. En investigación, este concepto de medir es más amplio. Significa, por supuesto, también tomar un centímetro y medir una estatura o una distancia, sí, pero además el concepto de medir me permite clasificar, me permite ordenar y por supuesto también medir estas diferencias. Entonces, medir significa que podamos vincular conceptos que son abstractos con indicadores empíricos, por lo tanto, podemos decir que variables del tipo satisfacción del cliente se puede medir. Por eso podemos decir que la variable profesión se puede medir. Por eso podemos decir que la variable acuerdo con la política educativa se puede medir. Por otro lado, la variable no siempre expresa lo mismo. ¿Qué queremos decir con esto? Veamos el ejemplo. Yo pregunto, como decía, a un estudiante su edad y su carrera. En un caso, la respuesta es un número. En otro caso, la respuesta es una cualidad, una propiedad, un atributo, por decirlo de alguna manera. Entonces, de acuerdo a lo que exprese la variable, tendremos variables que son cualitativas y variables que son cuantitativas. Entonces, una variable cualitativa expresa una característica no numérica, una cualidad. En cambio, la variable cuantitativa expresa una característica numérica, es decir, está indicando una cantidad. ¿Sí? Esta es una clasificación de variables. Las variables pueden clasificarse por distintos criterios. Esta clasificación responde a qué es lo que expresa la variable, si se expresa numéricamente o no. Entonces tenemos variables cualitativas y variables cuantitativas. Veamos algunos ejemplos. Variable cualitativa. Tenemos sexo, masculino, femenino, estado civil. Las respuestas cuáles pueden ser: soltero, casado, divorciado, nacionalidad, argentino, brasilero, uruguayo. Bien. Nivel de eficiencia. El nivel de eficiencia de un empleado puede ser bajo, medio, alto. La categoría laboral, ¿sí? La profesión. Son todas variables, características que expresan algún tipo de cualidad determinada. En cambio, variables cuantitativas tenemos como ejemplo la edad. La edad es una cantidad de años, ¿sí? Es el número de años transcurrido desde el nacimiento hasta el presente. Cantidad de años. Cantidad de tiempo que transcurrió. La tarifa de un servicio. La antigüedad en el trabajo.
la antigüedad, por ejemplo, medida en años, ¿sí? 2 años de antigüedad, 3 años. La tarifa de un servicio, no si es caro o barato, la tarifa de un servicio en el valor concreto, 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos. El número de integrantes por familia, 3, 4, 8. Los gastos, por ejemplo, en esparcimiento, o en educación, o en gastronomía, en alojamiento. El salario, también medido en pesos, puede ser salario mensual, salario por hora, pero siempre una cantidad, 200 pesos, 300 pesos, 5.000 pesos. Bien. Además, las variables pueden clasificarse según cómo funcionan, según el rol que cumplen en una hipótesis. Yo estoy haciendo un trabajo de investigación y planteo, por ejemplo, un enunciado que dice que la motivación incide sobre el rendimiento laboral de los empleados, del personal. Yo quiero investigar sobre ese tema y tengo este supuesto. Digo que la motivación de los empleados incide, ejerce influencia en el rendimiento laboral que ellos muestran. Según la función en esta frase, en este enunciado, las variables se clasifican en variables independientes y variables dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo digo que una variable es dependiente, estoy diciendo que hay alguna otra variable, alguna otra característica que está ejerciendo algún tipo de influencia, que está afectando. En este caso, estoy diciendo que la motivación afecta el rendimiento laboral. Estoy diciendo que si produzco cambios en la motivación, se van a producir, o es lo que yo pretendo, digamos, con este supuesto, estoy diciendo que los cambios en la motivación van a producir variaciones en el rendimiento laboral. Entonces, voy a tener una variable independiente, que es la motivación, y la otra variable dependiente, que es la que se va a mover, va a cambiar de acuerdo a los cambios que se produzcan en la variable motivación. Para identificar en un enunciado, para identificar en un supuesto, para identificar quién es quién, justamente hay que preguntarse esto: ¿quién influye sobre quién? Entonces, en este caso, nosotros nos podemos preguntar, de acuerdo a nuestra hipótesis, ¿quién está influenciando el rendimiento laboral de este grupo de empleados? Entonces digo la motivación. La motivación entonces es una variable y es una variable independiente porque va a afectar el rendimiento laboral. Y por último, la otra clasificación que podemos hacer de variable es la de variable simple o variable compleja. Una variable simple
surge de una definición sencilla, como puede ser la edad, que decimos cantidad de años desde el nacimiento hasta el presente. En cambio, o profesión, digamos, actividad que desempeña. Pero hay otras variables que requieren, para poder trabajarlas, para poder analizarlas, para poder medirlas, requieren que uno las descomponga en otras subvariables. Por ejemplo, rendimiento laboral. Entonces, el rendimiento laboral es una variable compleja porque requiere de una definición que la explique y además requiere de otras variables, podemos decir subvariables, por llamarlo de alguna manera, o dimensiones para poder medirla y trabajarla. Por ejemplo, el rendimiento laboral puede estar compuesto por la cantidad de trabajos producidos en determinado tiempo, puede ser el nivel de asistencia, puede ser los días de ausencia del trabajo, puede ser la puntualidad, en fin, uno puede definir rendimiento laboral con otras variables para poder decir qué es eso que yo quiero medir. Entonces, las variables, según lo que expresan, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Según la cantidad de dimensiones que se necesitan para definirla, pueden ser simples o complejas. Y según la función que cumplen en un supuesto, en una hipótesis de investigación, pueden ser variables independientes o dependientes.